1. Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches a todos. En cualquier momento llega la señal por allá. Es un verdadero gusto el que nos estén acompañando hoy, miércoles, para que todos aprendamos y todos estemos aquí buscando el mismo propósito de escudriñar las escrituras. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va todo? Buenas noches, mi hermano. Que Dios me lo bendiga a todas las personas que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a tocar un tema, pues, como todos los temas importantes, pero este tema tiene que ver con algo que el mundo religioso vive constantemente y que estamos viviendo a toda hora. Y es el Nuevo Testamento, la única regla de fe y práctica. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hoy, por favor, todos tengan Biblia en mano. Vamos a leer muchos pasajes de la Biblia. Y, como siempre, invite a alguien para que escuche también. Vamos a empezar en palabras de oración, hermano Marvin. ¿Ora usted? Sí, está bien. Dame un momentito para arreglar esto por acá. Ahora sí, oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, de verdad, porque nos has dado el tiempo y el chance para poder estar, Señor, sumergidos en tu palabra. Gracias, Señor, porque es cierto que el tiempo lo podemos aplicar como nosotros queramos, pero es cuando valoramos, Señor, cuando el tiempo se nos va, es cuando empezamos a valorar que no debemos desperdiciar el tiempo, que el tiempo es algo muy valioso como para desperdiciarlo en tonterías. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovecharlo bien en este momento, porque estar en tu palabra es lo mejor que puede pasarnos. Ayúdanos a comprender, Señor, a estimularnos al amor y las buenas obras, no solamente por las sensaciones, sino también por lo que reconozcamos, porque el amor no solo consta en estar feliz, sino también en reconocer que mi vida debe tener otra dirección y que reconociendo esto podamos aceptar, Señor, tu mensaje. Ayuda a las personas que están escuchando y se están conectando en este momento, y también, Señor, a las personas que van a ver este video más tarde o otro día. Ayuda al hermano Fernando para que les pueda exponer claramente el mensaje que tú quieres que se diga y no lo que nosotros pensemos o deseemos. En realidad lo que nosotros deseamos es hacer tu voluntad y que se digan las cosas tal cual tú quieres que se diga. Así que ayúdanos, por favor, a lograr esto en Cristo Jesús, que es nuestro soberano Rey. Ayúdanos en todo, Señor, para que podamos terminar con bien, como tiene que ser. Por tu nombre, amén. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga a todos mis estimados amigos, hermanos, y vamos a entrar al tema. Hermano Marvin, vamos a estudiar, a compartir pantalla, por favor. Vamos a ver, ya le doy el chance porque está, ahí está listo. Bueno, mi estimada gente preciosa y bonita, pues hoy estoy un poco preocupado de ver cómo todos los días me preocupa mucho la situación del mundo entero, de ver cómo el mundo religioso todos los días se pierde más y más. Y lo más duro, hermano Marvin, es que la gente cree que lo que están haciendo es lo correcto. Entonces, hoy me he tomado la pericia o la molestia o la preocupación, como usted lo quiera llamar, vamos a ver una serie de diapositivas y de pasajes que nos van a ayudar a ver de que el Nuevo Testamento cumplió todo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento quedó abrogado. ¿Es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios, pero yo creo, hermano Marvin, que muchas veces la gente, muchas prácticas que hacen hoy en día no las hacen porque sepan por qué las hacen, sino porque les gusta, porque les dicen que así es, pero muy pocas veces la gente ha tomado en cuenta de que la Biblia habla de la edad patriarcal, la edad
mosaica y la edad cristiana. ¿Qué quiere decir esto? En la edad patriarcal, los padres de familia, Dios hablaba con el padre de familia y sencillamente le decía, yo quiero que hagas esto, esto y esto y esto. Abraham, Sara y Jacob fueron padres de la fe. Cuando pasó un tiempo, después en el monte Sinaí, Dios se le presentó a Moisés y es donde por primera vez, Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 4, lo va a leer el hermano. Este pasaje nos va a enseñar de que es donde se da la ley de Moisés, la ley mosaica, se le da no a todo el mundo, no señores, se le da es única y exclusivamente a el pueblo israelita. Los judíos literales, carnales, que habían nacido en esa ciudad y en aquel momento, en aquel país, perdón. Hermano. Amén. Dice así, Deuteronomio 5, del 1 al 4. Amén. Sí, es que el audio llega un poquito retrasado, entonces no se preocupe. Recuerden eso, que siempre el audio llega hasta despuesito. No me preocupo, el preocupado soy yo, no me preocupo. Ok, dice capítulo 5 del 1 en adelante, usted me dice a dónde paro. Dice, entonces llamó Moisés. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 3. Ok. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Bueno, ustedes pueden ver que ese fue un pacto no con los padres, sino con los judíos que están en el monte Horeb en la época de Moisés. Nadie más recibió ese pacto. Y hablamos de la edad patriarcal, de la edad mosaica y la edad cristiana que muere. Cuando Cristo muere y dice consumado es, a partir de ese momento empieza la edad cristiana. Hay muchas prácticas en el mundo religioso hoy en día que la gente cree que porque todo el mundo lo hace es lo correcto. Y eso es lo que yo quiero hoy enseñar. Hoy yo quiero enseñar es... Aleluya. Vamos a ver. Quiero darle las buenas noches a nuestro hermano Filogonio que nos acompaña hoy. Hermano, gracias, buenas noches. Buenas noches, hermano, que Dios me lo bendiga. Así es, ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí, hermanito. Sí, fuerte y claro, hermano. Ok. Ok, listo. Entonces, a veces hay gente que cree todavía que la ley de Moisés hay que guardarla hoy en día. Entonces, hay una religión o hay religiones que creen que hay que guardar la ley judía. ¿Por qué? Porque el Mesías no ha venido. Pero la pregunta ¿es esa la fe de Dios hoy en día? Cuando la gente ve cosas como estas, entonces dice que hay que guardar la ley judía porque Dios va a venir desde el cielo y como Dios estuvo allá en la época de Salomón, estuvo desde el cielo y Salomón fundó el templo. Entonces, hay personas que todavía que hoy en día, en el siglo XXI, creen que hay que hacer las prácticas del pueblo judío. Nos hemos dado cuenta por Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Me salgo porque salgo y entro otra vez, hermano. Armin Soto, ¿me escucha? Correcto, okay. Correcto. Porque claro. Yo quiero que el hermano me haga el favor yo quiero que el hermano me haga el gran favor de proyectarme Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 3. Ahí está, voy a ponerlo para que se pueda ver en grande. En toda la pantalla, hermano. Si se puede. Sí, dice así. No, ahí se ve. Entonces, es que la pantalla
La pantalla está dividida en tres partes. Entonces, se ve un cuadro pequeñito solamente, hermano. Sí, pero sí, cuando yo hablo sí. se amplía. Ok. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nosotros o con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estábamos vivos aquí hoy. No hizo el Señor ahí, no hizo el Señor este pacto con nosotros, la palabra nosotros, si me ayuda el hermano le agradezco, con nosotros, con todos aquellos que estamos vivos. Hermano, ¿qué me hizo el pasaje? Con todos nosotros que estamos vivos. Ya casi les va a aparecer el pasaje por ahí. ¿Por qué es importante que notemos esto? Porque resulta que el pueblo de Israel se le dio una ley, la ley mosaica, pero fue única y exclusivamente para el pueblo judío. Hermano Marvin, es que no se proyectó nada. Si quiere, entonces solo leamos los pasajes. Vea, Salmo capítulo 147, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo. Salmo 147, versículos 19 y 20. Ok, dice así, ya va a aparecer por ahí. Dice, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las ha conocido. Aleluya. No, el versículo 19 es muy importante lo que dice el versículo 19. Declara la palabra a Jacob y sus estatutos y ordenanzas. Versículo 20. Súbalo un poquito, hermano. No ha hecho así con ninguna otra nación. Esa palabra es muy importante. No ha hecho eso con ninguna otra nación. Por eso la ley mosaica fue dada única y exclusivamente al pueblo de Israel. Juan capítulo 1, versículo 17 dice que habla de la ley de Moisés y de la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1. Versículo 17, hermanito, por favor. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Yo quiero que todos ustedes vean la diferencia que hay entre la ley de Moisés, dice que la ley de Moisés la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. Marca una diferencia entre los dos. Amén. Pero algo muy importante, hermano Marvin, con ese pasaje, la preposición y. ¿Qué quiere decir esa preposición ahí? Me llama poderosamente la atención, ¿sabe por qué, señores? Porque cuando dice que léalo otra vez más despacio, por favor. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esa no es la Reina Valera, ¿verdad que no? O sea, esta es la Biblia de las Américas. Bueno, no importa. La leo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo quiero que en este pasaje ustedes vean que hay una diferencia entre la ley de Moisés y la gracia, llama gracia y verdad. La palabra gracia y verdad son muy importantes ahí. Y eso se comprueba con ¿qué? Con Hechos capítulo 24, que habla que el evangelio es la gracia de Dios, y Hechos capítulo 24, 32 dice que la palabra es la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto del Antiguo Testamento?
porque yo quiero recalcar que muchos de ustedes hacen prácticas que están en el Antiguo Testamento donde Dios a ustedes no se las ha mandado. Yo quiero que todos vean, por favor, esta otra diapositiva. Vea esta otra diapositiva. Cuando hablamos de trompetas, entonces hoy en día mucha gente dice que la Biblia enseña que se tocaban con trompetas. Ah, qué importante. Entonces, como se utilizaban trompetas, sencillamente la gente dice, podemos usar instrumentos mecánicos. El Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario. Ok, es verdad, en el Antiguo Testamento se utilizaban instrumentos mecánicos. En el Antiguo Testamento se utilizaban instrumentos mecánicos, se utilizaban trompetas, cítaras, instrumentos de cuerda. Claro que sí, pero los instrumentos mecánicos o de cuerda se utilizaban a la par de los sacrificios. Ahora vean esto. El Nuevo Testamento es la única autoridad que existe en cuanto a la regla y a la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie puede sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día. Por decir algo, la gente dice que el alfolí, mi estimado hermano y mi estimado amigo, a veces la gente cuando habla del alfolí, es muy importante este detalle que quiero marcar. La gente dice que esto es el alfolí, un tazón donde se echan los diezmos. Eso es una mentira. Esto que estoy marcando con el lazo, esto no es el alfolí. El alfolí, bíblicamente, es estos almacenes. Ojo a esto. Estos grandes almacenes eran sencillamente el alfolí. Entonces la gente, muchos religiosos hoy en día citan y dicen, traed los diezmos al alfolí. Y creen que el alfolí es el lugar donde el pastor viene y recoge los diezmos. Y esto es un grave error. Ahora, quiero que ustedes vean esto. El Nuevo Testamento es la única regla de fe y práctica. Con las cosas que he estado mencionando ahora, aquí vemos un templo del reino, de los amigos testigos en contra de Jehová. Si ustedes pueden ver, ellos tienen en el fondo una plataforma, ellos tienen en el fondo unos instrumentos, ellos en el fondo ponen a alguien a que dirija la asamblea. Ellos se basan en sus Biblias. Claro que sí. Ellos bautizan en agua. Sí, pero no creen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Yo pregunto, ¿ustedes creen que este es el culto que Dios manda? Que a Dios hay que adorarlo como lo adoran los amigos testigos en contra de Jehová. Quiero que vean esta otra diapositiva. Este es un templo de nuestros amigos los mormones. Los mormones utilizan himnarios y cantan muy ordenadamente. Es uno de los puntos que tienen a favor en cuanto al culto que ellos realizan. Pero igualmente ellos tienen una serie de enseñanzas que no son bíblicas, como que ustedes yo creo que han visto en todo el mundo han visto a este grupo de personas que dice elder. La palabra elder es una palabra inglesa que lo que significa es, esa palabra lo que significa es anciano. Entonces no pueden decir ellos que estos jóvenes son ancianos en el sentido bíblico, o no sé en qué sentido será que lo quieren utilizar. ¿Por qué? Porque no son ancianos. Ellos se basan en el libro del Mormón. Yo pregunto, mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿ustedes creen que este es el culto que Dios ha establecido? Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, vamos a leer algo muy importante.
cómo el Antiguo Testamento, cómo tuvo un propósito. Hermano Marvin, ¿lo puede leer, por favor? Claro, Efesios. Capítulo 2, del 11 al 16. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sí, hasta el 16, hermano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este pasaje muy claramente habla de que Dios hizo de los dos, hizo un solo pueblo. Y algo muy importante que yo necesito recalcarles hoy, mis estimados hermanos y mis estimados amigos, es que fueron abolidas las enemistades, dice el pasaje. Fueron abolidas las enemistades. Ahora vea Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así, Colosenses 2, del 14 al 17. al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Ojo, en Hebreos capítulo 7, versículo 12, se nos va a hablar de algo muy importante, de que cuando se cambió la ley, se cambió el sacerdocio. Léalo, por favor, hermano. Dice así: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Perfecto. Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Yo quiero que todos presten mucha atención a este pasaje, porque es muy importante para que lo podamos entender. Gálatas. Capítulo 5, versículo del 1 al 4. Que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la gracia, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este pasaje nos enseña dos cosas: que la ley de Moisés fue dejada atrás y que podemos caer de la gracia. Los amigos calvinistas tienen un grave problema porque le dicen a la gente que la gracia no se pierde, pero este pasaje nos dice que la gracia sí se puede perder. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo podemos utilizar el Antiguo Testamento hoy en día, hermanos? Vamos a ponerle aquí el audio.
¿Cómo podemos utilizar el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos utilizar las escrituras del Antiguo Testamento? Nada más se pueden usar como ejemplo, como algo nada más así a la ligera, no como una ley. Acuérdense que también hay un pasaje donde dice Cristo, nadie pone remiendo en paño viejo, ¿sí? Porque ambos se destruyen. Si nosotros queremos hacer una mezcolancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, dice que ambos se van a destruir. El vino nuevo se echa en ordes nuevas, así como lo acaba de leer el hermano, ¿sí? De que es nueva la ley. Si se quita el sacerdocio, hay una ley nueva, ¿sí? Y abajito en ese pasaje también dice que aquellos que prueban del añejo no les gusta lo nuevo. Los judíos han probado la ley y no quieren soltar la ley, ¿sí? Pero dice Cristo que cambiando el sacerdocio se tiene que tener una nueva ley. Entonces, cosa diferente. Entonces, y todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra. Mateo 9, 16, 18. Mateo 9, 16, 18 es lo que decía el hermano. Léalo, por favor. Para los que les gusta apuntar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los unos y los otros se conservan juntamente. Ok, entonces, ¿podemos utilizar el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Cómo para qué? Para demostrar la divinidad del Señor Jesús. Vea un ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 34, el apóstol Pablo cita las profecías de los Salmos para demostrar que Jesús era el Cristo. Lucas capítulo 24, 44, Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo dicho de él, en la ley, en los profetas y en los salmos. Que se cumpliese. Hechos 10:43, me gustaría que me lo leyera el hermano Marvin. Hechos capítulo 10, versículo 10:43. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas testificaron. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el Antiguo Testamento? Yendo al Antiguo Testamento y viendo las profecías cumplidas. ¿Por qué? En ese sentido tiene una utilidad el Antiguo Testamento. Vea Juan capítulo 5, versículo 39. Hoy quiero que veamos, hermanos y amigos, es que aunque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero tiene una función. No podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la única regla de fe y de práctica. ¿Qué quiero decir con esto? La única autoridad que tenemos está en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Léalo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ojo, dice, porque escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Jesús está hablando bajo la ley mosaica y les está diciendo que el Antiguo Testamento nos iba a hablar de la vida eterna venida en el Mesías. ¿Se dan cuenta por qué el Antiguo Testamento es útil? Claro que sí. Pero la diferencia, que es la que vamos a ver ahorita en este estudio, es no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para querer aplicárselos a la gente hoy en día. Y es ahí donde está el problema grave de la gente. Ahora, otro dato muy importante. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, el hermano me lo va a leer, por favor. Hechos capítulo 12, 1 y 2. Léalo, por favor. ¿Lo puede ver ahí, hermano Filogonio? ¿Lo puede ver? Si lo pone grande, sí. A ver, póngalo grande. No puedo, entonces mejor lo leo yo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan. Ahí está. Amén. Eso, ¿Por qué hermano. Hechos? Gracias. Gracias, hermano. En Hechos Así capítulo pónganmelo, 12, así lo leo. okay. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2, ¿por qué ustedes creen que estos hombres testificaban públicamente y no les importaba que los mataran? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aprendieron el ejemplo de la fe de Abraham, aprendieron el ejemplo de la paciencia de Job, aprendieron el valor que tuvo Elías en el Monte Carmelo. Entonces, el Antiguo Testamento, claro que es palabra de Dios y podemos sacar mucha, pero mucha enseñanza del Antiguo Testamento. Y quiero recalcar, el Antiguo Testamento, claro que nos sirve hoy en día. Nadie puede decir que no. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, podemos aprender de la obediencia y de cómo el fracaso que tuvo Saúl. Por decir algo, cuando leemos 1 Samuel capítulo 15, del 13 al 23, para los que quieran anotar, 1 Samuel capítulo 15, del 13 al 23, nos vamos a dar cuenta por qué es importante la obediencia. Porque a Dios le gusta más la obediencia que todos los sacrificios. Y el oír y el prestar atención a su palabra más que los sacrificios de carnero. Eso es lo que dice 1 Samuel capítulo 15, del 13 al 23. ¿Por qué el Antiguo Testamento es importante? Para darnos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Le voy a pedir al hermano que me lo lea. Romanos 15, 4. Hermano Marvin. Sí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oye, entonces el Antiguo Testamento cuando lo leemos produce en nosotros ¿qué? Esperanza. Pero ojo, el Antiguo Testamento también nos previene de muchas cosas. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vean lo que dice. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice Dios, hasta el 4 me dijo, ¿verdad? Hasta el 3. No, hasta el 4 está bien. Ok. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Pero yo quiero que ustedes vean que en este pasaje, en el versículo 2, dice que si la palabra que fue dada por los ángeles fue firme, ¿y cuál fue esa palabra? Fue el Antiguo Testamento, fue la ley de Moisés. Y dice que esa palabra tuvo su poder. Pero hoy, esta palabra está basada por la que fue testificada por sus santos apóstoles. ¿Cómo es que? Da el versículo 4, Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros y repartición del Espíritu Santo, según el Espíritu de su voluntad. Entonces, he citado todos estos pasajes porque volvemos al mismo punto. ¿Ustedes creen que el culto que se lleva a cabo, esta organización religiosa de los mormones, es el culto bíblico? Ellos no toman la cena del Señor. No la toman cada 8 días y utilizan en vez de fruto de la vid un poquito de agua, pero dicen que son la iglesia del Señor. Vean algo muy importante también con esto otro que vamos a ver. ¿Cuántas personas o cuántos millones de personas creen que a Dios se adora de esta manera? ¿Cuántos? Hay mucha gente que cree que la adoración a Dios es de esta manera.
yendo a misa, adorando a la Virgen de Guadalupe o a la Negrita de Cartago, yendo a un lugar a adorar imágenes. Y hoy en día mucha gente cree que este es el culto correcto. ¿Y saben por qué? Porque por mucho tiempo, por mucha época, han tenido muchas tradiciones. Su papá, su mamá han sido católicos, entonces la gente concluye y dice, no, esta es la verdad. Y no, mi estimado amigo. La pregunta es, vean la imagen que está al frente. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en un lugar decorado con imágenes? ¿A dónde? ¿A dónde dice la Biblia que cuando se hacía la adoración a Dios, se tenía un cuadro de la Virgen y el dirigente, el sacerdote en este momento, reverenciaba o adoraba a esa imagen? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Iba a decir algo? No, que se dejan llevar por las cuestiones de mandamientos de hombre, cuando dicen, vamos a adorar a esto. Cuando entró el catolicismo a México, pues entró a la fuerza y los obligaban a adorar a ciertas imágenes, ¿sí? De hecho, en México, la Virgen Guadalupe, la primera que pintaron era blanca, y dijeron, ¿cómo vamos a adorar a una persona así? Ah, ¿no te gusta blanca? La pintamos morena, y entonces ya fue morena, y le rindieron culto. Pero de inicio, aquí en México, la guadalupana fue blanca. Entonces, les metieron la idea de que era morena, pero cada quien tiene su virgen. Pero el punto mío hoy es, entonces, todos estos cultos no tienen una regla única o una práctica única, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hermano Marvin, ¿qué nos puede usted decir? ¿Pero utilizan la Biblia o no? No. Sí, claro. Sí, es decir, la usan porque todo el mundo está obligado a hacerlo, pero que la utilicen bien, ya esa es otra respuesta a otra pregunta. Bueno, pero todo lo que ellos practican está mal, entonces no hay nada que practiquen bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay algo bueno que practican ellos? Que lo practiquen conforme a lo que dice la Biblia. Bueno, el hecho de compartir con el prójimo, ¿verdad? Brindarle alimentos, comida, hacer buenas obras en cuanto a eso. Pero en cuanto a lo que es la fe, la doctrina, ya ahí no encuentro una. Ok, pero yo quiero recalcar es de que ese culto que se presenta ahí, o la misa, como usted lo quiera llamar, no tiene un respaldo bíblico. Ese es el punto mío hoy aquí. El culto del mormón no tiene un respaldo bíblico, aunque cantan, sí, es verdad, la Biblia dice que hay que cantar y no con instrumentos musicales. Bueno, si ellos cantan con himnarios, están haciendo un punto bien, pero detrás de ese punto bien hay 50,000 que están mal. Ese es el punto aquí. Vean esto, por favor. Yo quiero que todos vean esto. ¿Será que el culto verdadero a Dios se puede así? Una pastora con instrumentos mecánicos dirigiendo a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Cuando vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 13, ¿nos lo puede leer, hermano? Despacio. Lo ve, hermano. Sí. ¿Puede leer? Presten mucha atención, por favor, a esto. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El siguiente, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Ojo a este pasaje.
Este pasaje está diciendo que la mujer no puede ejercer, ojo, esta diferencia yo quiero marcarla. La Biblia no dice que la mujer no puede predicar. Eso es una gran mentira. La mujer puede predicar. Lo que la mujer no puede es ejercer el liderazgo de pastorado. Que esto quede claro. Y ojo, cuando hablamos de esto o de esta otra imagen, vemos a personas, mujeres, que pasan por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios les prohíbe, 1 Timoteo capítulo 2, del 9 al 12, dice que la mujer tiene que aprender en sujeción y da ciertas razones por qué. Pero ¿cómo hacemos con estas personas? Mujeres que predican muy bien, porque predican, motivan a mucha gente y creen que porque motivan a la gente y la gente dice, ¿cómo se movió el Espíritu Santo hoy? El Señor me bendijo con su palabra. Creen que están haciendo lo correcto. Y este culto que ustedes ven aquí no es la manera como Dios acepta la adoración. Dios, yo quiero que todos vean o entiendan algo muy importante aquí. Aunque se utilice la Biblia, con el hecho de que esta señora está predicando, tienen instrumentos musicales y piden diezmos, ya este culto pierde su validez. ¿Por qué pierde su validez? Hermano Marvin, vamos a proyectar una serie de pasajes para toda nuestra audiencia. Y entonces, ¿por qué? Porque el punto es que el Nuevo Testamento es la única regla de fe y de práctica. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Pasajes que yo he estado citando por mucho tiempo en este canal, vuelvo a citarlo. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, Romanos 4:3, para que lo vayan anotando. Así, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ojo a eso. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, cuando el culto que yo realizo no está basado en las Escrituras, entonces ya es un culto totalmente cambiado, adulterado o falso. Y por eso es muy importante, mis estimados hermanos y amigos, que entendamos que el Nuevo Testamento es la única autoridad que tenemos de parte de Dios para poder adorarle. Mateo capítulo 21, versículo 23, vean dos palabras importantes en este pasaje. Mateo 21, 23. Mano. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad? Mano, un momentico. Ojo a la pregunta a todos. Ojo todos a la pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Me la puede marcar, por favor, hermano? Primer pregunta. Y repito, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? ¿Me la puede marcar en otro color? Estas palabras, estas dos preguntas son muy importantes. Y son muy importantes, les voy a explicar por qué. Porque cuando dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo que el escritor está, lo que los judíos le preguntaron a Jesús es, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿De dónde? Y ojo, y cuando dice, ¿quién te la dio? Esto son dos palabras que debemos tomar en cuenta. Y le podemos preguntar a cualquier persona hoy en día, ¿con qué autoridad usted hace un culto como estos que está viendo hoy en pantalla? ¿Con qué autoridad? Yo pregunto, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿Tienen autoridad bíblica para poner a una mujer al frente a predicar? ¿Tienen autoridad bíblica para poner un coro de mujeres a dirigir en la iglesia?
Este concepto que ya van a ver en su pantalla no es bíblico. La Biblia no enseña de esa manera. Este no es el concepto bíblico. La iglesia del Nuevo Testamento tenía en su culto ciertas características y van a ver ustedes algunas hoy. Celebraban la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 27. ¿Me lo puede leer, mi hermano? Okay, Ojo, Primera de Corintios 11. 23 en adelante. Salgo de mi pantalla, un momento, salgo de la pantalla porque yo quiero que... Primero, la cena. Ojo a esto. Proyéctelo, mi hermano. Vamos a leerlo despacio para poder ir explicando. ¿Por qué es importante tomar la cena? ¿Y cuándo tomarla? Son dos cosas que quiero recalcar. Primero vamos a ver qué es la cena del Señor. Ahora sí, hermano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Un momento. Tomó pan, o sea que en la cena se toma el pan. ¿Para qué se toma ese pan? Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Un momento. Esto en memoria de mí. Bueno. Y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, el pan es partido. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Y aquí está el mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Entonces, se toma el pan. Cuando hay gente que va y le dan la Eucaristía, que viene a representar el pan, y no le dan el fruto de la vid, no están tomando la cena del Señor. Vea el versículo 25. Asimismo, o de la misma manera, lea, hermano Filogonio. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un momento. Un momentico. Ojo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el fruto de la vid, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y el fruto de la vid representa la sangre del pacto. Y vea el mandamiento ahí. Síganlo, hermanito. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que hay que beber el fruto de la vid. Márquenme esa palabra, hermanos, si están amables. Haced esto todas las veces que la bebáis. Entonces, cuando una persona va y recibe la hostia o la Eucaristía, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque eso no es tomar la cena del Señor. Participar de la cena del Señor es el pan sin levadura y fruto de la vid. Eso es lo que la iglesia del primer siglo hacía, y eso es lo que nosotros como la iglesia de Cristo hacemos el primer día de la semana. ¿Dónde dice la Biblia que los cristianos hacían eso? Ojo, esto es lo que hacían. Preguntémosle el pasaje. ¿En qué ocasiones lo hacían? Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Un momento ahí. Cuando os reunís como iglesia. Entonces aquí vamos entendiendo. Cuando se reunían como iglesia, ¿qué es lo que hacían? Lo del versículo 23 al 27. Cuando os reunís como iglesia, ¿qué hacían? Esto. Tomaban el pan, lo comían, porque era el cuerpo. Recordaban
lo traían a memoria porque era un mandamiento 25. Ya lo que dice, tomaban la copa que representaba la sangre. Eso lo hacían ¿cuándo? Cuando se reunían como iglesia. ¿Cuántas iglesias de ustedes, los mormones hacen eso hoy en día? No lo hacen. ¿Los adventistas lo hacen? No lo hacen. ¿La iglesia católica lo hace? No lo hace. ¿Los evangélicos lo hacen? No lo hacen. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hay que hacerlo? Hechos 27, señores, por favor, Hechos 27. Les va a decir cuándo hay que hacerlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, Hechos 27, volvamos al pasaje, dice, ¿cuándo se hace? El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Ojo, subrayar una palabra muy importante. Si me los puede subrayar en diferentes colores, le agradecería, hermano Marvin. Primer día de la semana, reunidos, otro color, solo reunidos. Discípulos. Partir el pan. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque este pasaje hay una enseñanza poderosa. Se reunían el primer día de la semana. Importante. Se reunían como ¿qué? Como iglesia. ¿A dónde dice la palabra iglesia aquí? Reunidos los discípulos. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por los discípulos, por los cristianos. Reunidos los discípulos para. La palabra para es un propósito. Para partir el pan. La palabra partir el pan es un hebraísmo. Y partir el pan, cualquier estudioso serio de la Biblia se va a dar cuenta que partir el pan era participar de la cena del Señor. Amén. Este acto, les aseguro que el 99% de las iglesias humanas que existen hoy en día, de las denominaciones, ninguna hace esto el primer día de la semana. Únicamente la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es la única que toma la cena el primer día de la semana, como lo manda la Biblia. ¿O es mentira, hermanos? Así es. A ver, hermano. Así mismo. ¿Quieren agregar algo más? Puedo seguir avanzando. A Marvin lo veo muy callado. Nomás el comentario, aunque los católicos coman el pan y beban la copa, de todos modos hay otro requisito, que deben de ser bautizados bíblicamente, y ellos no están bautizados bíblicamente. Es otro error que tienen ellos. Pero hermano Filogonio, el problema que hace la iglesia católica es que ellos no toman la cena del Señor. ¿Por qué? Porque le dan al feligrés la hostia y el sacerdote toma se toma el vino. Mientras que la Biblia dice que el cristiano participa tanto del pan como del fruto de la vid. Así es. Esa es la diferencia. La iglesia católica no celebra la cena del Señor. Celebra un ritual totalmente alejado de las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero que hablemos un poco también sobre otro punto, otro punto, que yo les aseguro, mis estimados amigos, este punto. ¿Qué pasa que no cambia? Ahora sí. La ofrenda. Yo me atrevo a decir que el 99.99 de las iglesias o de los grupos religiosos que existen hoy en día, ninguna hace este mandamiento. Primera de Corintios capítulo 16, del 1 al 4. Voy a quitarme de aquí. Vean todos eso. La iglesia del Señor, el primer día de la semana, reunía algo voluntario, según haya prosperado. Se recogía una colecta el primer día de la semana. Vamos a proyectarlo. Ahí está, para que lo proyecte el hermano. Vamos a proyectar Primera de Corintios y a leerlo del 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primer punto que hay que recalcar aquí. ¿Cada cuánto recoge la ofrenda la iglesia del Señor desde el primer siglo? ¿Cada cuánto? En cuanto Cada a la primer ofrenda. día de la semana. Vamos por parte. En cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, señores. Quiero recalcar esto. No es para el pastor. La ofrenda es para ayudar a las necesidades de los hermanos, de los santos. Haced, ahí está el mandamiento, haced vosotros también de la manera que ordené en las demás iglesias de Galacia. Eran iglesias de Galacia, pero no eran iglesias que se llamaban Galacia, no. Eran iglesias que estaban en Galacia, pero todas eran de Cristo y todas perseveraban en la misma doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Vea qué importante. Haced vosotros también de la manera que ordené en las demás iglesias de Galacia. ¿Cada cuánto? ¿El martes, el miércoles, el jueves, el sábado, todos los días que yo voy al culto? No, señores. Cada primer día de la semana. ¿Y cómo es que yo tengo que ofrendar? Cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado. Según haya prosperado. Repito, según haya prosperado. ¿Cada cuánto? El primer día de la semana. No hay otra opción. ¿Por qué hablo de esto? Porque no es bíblico lo que hacen la secta de la Iglesia Católica, que todos los días pide limosna. Es una estafa. Están estafándole a la gente. La Iglesia Católica pide, en cada misa pide limosnas. Y la Biblia no enseña eso. Los grupos evangélicos vienen y en cada culto no solamente piden no solamente piden el diezmo y manipulan la conciencia de la gente con el diezmo, sino que adicionalmente, si una persona llega a predicar, dicen, bueno, hermanos, la ofrenda o el diezmo, vamos a recoger lo que es el diezmo de la iglesia. Pero como el hermano Marvin vino hoy a predicarnos, la iglesia se va a encargar de recoger otra colecta, otra ofrenda aparte para ayudar al hermano Marvin, porque él gastó platica para llegar aquí a predicarles a ustedes. Entonces la iglesia va a reunir un dinerito para darle al hermano. ¡Ah, qué bonito! Y se reúnen lunes, martes, jueves, sábado y domingo. Y los 5 días le piden plata a la gente. ¿No dice eso la Biblia? Y yo tengo un mandamiento nada más. En cuanto a la ofrenda para los santos, el primer día de la semana, nada más. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento no pedía diezmos. Y ese es el pecado que mucha gente está llevando hoy en día. Llevamos 2 puntos. La cena del Señor, la colecta voluntaria. Es importante. Ahora, yo quiero que por favor me colabore el hermano Marvin con Efesios capítulo 5, versículo 19. Ahí está, Efesios 5, 19. Ahí lo voy a proyectar, en cualquier momento sale. La iglesia del Nuevo Testamento cantaban con el corazón. Se pueden utilizar himnos, porque el himno no afecta la adoración, no adultera el mandamiento que Dios ha mandado. Valga la redundancia. Vea lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en los corazones. Nuestros corazones. Yo pregunto, primer pregunta que le vamos a hacer al pasaje. ¿Cómo se cantaba? ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para cantar, hermano Marvin? El corazón, dice ahí. El corazón. ¿Usted ve una guitarra? ¿Usted ve una batería? ¿Usted ve una orquesta ahí? En ese pasaje. Hablando entre vosotros con salmos
y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando. Ojo, ¿el mandamiento cuál es? Cantando y alabando a Dios. Cuando la gente toca con instrumentos mecánicos, con guitarra, con saxofón, con batería, le está agregando al mandamiento de Dios. Y por eso yo quiero insistir que el culto del Nuevo Testamento, por encimita, vamos con 3 puntos. La cena del Señor, muy importante. La colecta voluntaria, muy importante. Cánticos espirituales, wow, súper importante. Otro punto muy importante que quiero que vean también es este. En la iglesia del Nuevo Testamento se nos manda a predicar. Y la iglesia debe estar dirigida, y todos presten mucha atención. La iglesia debe estar dirigida por pastores en una iglesia, a obispos y diáconos. Vamos a leer 2 pasajes importantísimos. Hechos capítulo 14, versículo 23. Vean lo que dice. Hechos 14, 23, ya aparece por ahí. Aquí está. Mano, Filogonio, ¿lo puede ver bien ahí o lo ve mejor? Sí, no, ahí está bien. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Este pasaje muy claramente nos dice, constituyeron ancianos en plural, en cada iglesia. En cada iglesia. En una iglesia habían ancianos. La palabra, aquí lo llama ancianos. Vea cómo lo llama ahorita en Filipenses 1:1. Ahí está. Léalo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La Biblia claramente, mis estimados hermanos, aleluya, la Biblia claramente nos manda es a que los cristianos nos reunimos el primer día de la semana para partir el pan, para cantar, para escuchar la predicación. Y ojo, en la iglesia que habla el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que siempre existieron obispos, ancianos o pastores. Esta es la organización de la iglesia. Usted nunca va a ver en el Nuevo Testamento, señor, señora, una mujer que sea pastora. Y recalco, la mujer sí puede predicar donde quiera, excepto en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el único lugar que Dios le ha prohibido en el cual ella puede ejercer el pastorado. En otras palabras, la iglesia del Nuevo Testamento, resumimos esto de la siguiente manera. ¿Se reúne el primer día de la semana? Sí, el domingo. ¿Para qué? Para cantar himnos espirituales, no con instrumentos musicales. No, señor. Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Hechos capítulo 16, versículo 30. La iglesia del Señor no pide diezmos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento habla de una colecta voluntaria, recalco, únicamente y exclusivamente una ofrenda voluntaria el primer día de la semana. Si usted se reúne 3-4 días a la semana, la iglesia no tiene autoridad de parte de Dios para recoger una colecta el martes, o el miércoles o el jueves. Algo muy importante, la iglesia del Señor no hacía ventas al final del culto para recoger fondos. Eso es una gran mentira. Eso es enseñanza de los hombres. La iglesia del Nuevo Testamento jamás hizo eso. No hacía venta de tamales, ni de ropa de segunda, ni de libros para recoger dinero. No. La única manera como la iglesia del Nuevo Testamento puede recoger sus finanzas es el primer día de la semana.
Ojo, en la iglesia del Nuevo Testamento, la Biblia dice que su organización es primero Cristo, pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo, diáconos, evangelistas y los miembros de la iglesia. Esa es la organización que habla el Nuevo Testamento. No hay otra organización, señores, no la hay. Y si la hay, yo quisiera que alguien, por favor, me la explique. Entonces, y algo muy importante, la iglesia del Señor se reúne para hacer oración, animar a los hermanos, amar a los hermanos, reconfortar a los hermanos, animarnos unos a otros. Oramos uno por otros. Hay que orar sin cesar. Entonces, concluyo diciéndoles, mis estimados amigos, he hecho un pequeño reseña, digamos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es verdad, alguien podrá decir, pero el diezmo está en la Biblia. Sí, señores, tienen razón. La Biblia enseña del diezmo, pero nunca para los cristianos. La gente dirá, pero el sábado, la Biblia habla del sábado. Es correcto, pero nunca dice que los cristianos guardaban el sábado. La Biblia habla de los instrumentos mecánicos, es verdad, pero en el Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tocaban instrumentos musicales. La Biblia habla de pastores, es verdad, no habla de pastores. La Biblia no habla de que en la iglesia había un culto de adoración, una noche de talentos. La Biblia no habla de eso. Entonces la pregunta mía es, ¿tiene la Biblia, el Nuevo Testamento? Vuelvo a recalcar lo que dije al comienzo. El Nuevo Testamento, este título, por favor, yo quisiera que les quedara a todos muy claro. Y es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento la única regla de fe y de práctica. Nadie puede decir que lo que practica está bien si no está escrito en la Biblia. Si tenemos que siempre decir cómo está escrito, qué dice la Biblia. Si está escrito, utilizado correctamente bajo la era cristiana, no sacando un pasaje fuera del contexto, hay que creerlo. Sencillo. Esta es la única autoridad que tenemos. He dado esta enseñanza hasta aquí porque, mi estimado amigo y mi estimado hermano, llevamos ya casi 3 semanas enseñando sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Y recalco, la iglesia del Señor no es una secta, no es una denominación. Es muy diferente a todos los grupos que existen hoy en día. Prepotencia no es prepotencia. Es que eso es lo que dice la Biblia. La iglesia católica no. Cristo se casó con la iglesia. Y Cristo no se casó ni con la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia de los testigos de Jehová, ni la iglesia musulmán, ni la iglesia de los judíos mesiánicos. No, señores. Él tiene una esposa, la cual esa esposa es obediente y adora a Dios de acuerdo al patrón bíblico. Termino diciendo lo que dice Hebreos 8, 5 y 6, por favor, hermano Marvin, y le dejo a usted. Sí. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo solo concluyo diciéndoles, mis estimados amigos, yo no puedo obligar a nadie que crea esto, pero hay un mandamiento. Mira, esto que les he enseñado, el culto católico, el culto mormón, el culto de los testigos de Jehová, el culto adventista, el culto de los judíos mesiánicos, no es el culto de Dios. Mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Cuál fue el modelo que se te mostró? Tomar la cena del Señor, primero. Segundo, cantar sin instrumentos musicales. Tercero, dirige la iglesia, los pastores en una iglesia con los diáconos. Tercero, no pide diezmos, se hacen ofrendas, se hace una predicación. Es muy importante toda esta organización
que habla el Nuevo Testamento. No. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hermano Marvin. Sí. Bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación que el hermano hace, porque recuerde que todo este mensaje es para invitar a todas aquellas personas que ya tienen esta información, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a lograr? Porque quedarse con la información no basta. Es como querer ser, como querer tener mucho dinero, nada más, pero no hacer nada, no trabajar, no esforzarse. Entonces, quedarse así nada más con el pensamiento de algo no es nada. Así que les invitamos a que pongan las barbas en remojo y que puedan buscar entonces solución a todo esto. Hermano Filigonio. Bueno, pues nada más que... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, fuerte y claro. Sí, nada más el comentario de que en la Biblia existe una paginita en blanco, bueno, en medio del Nuevo y Antiguo Testamento, y vemos ahí que hubo 400 años de silencio por parte de Dios, porque el pueblo de Israel no adoró conforme a la ley, ¿sí? A Dios en estos 400 años. Entonces quiere decir que de una u otra forma, la ley que dio Dios a Israel tuvo un momento o se suspendió por 400 años, no la pudieron cumplir. Y después, ya antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con los fariseos y sacerdotes, intentaron nuevamente corregir el error. Pero Dios nos dice que eso lo iba a quitar. Con eso nosotros entendemos que la ley de Moisés iba a ser quitada, ¿sí? Iba a ser abrogada por Cristo. Entonces, sí, muchos aluden de que la ley de efectas, pero tuvo su lapso de silencio durante 400 años, no la pudieron cumplir al pie de la letra. Y Cristo es nuestra ley. Ahora debemos de entrar en la transfiguración. Y dice, a él escúchenlo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A él, óiganlo, ¿sí? Y ahí lo tenemos que seguir. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, a Jesucristo. Así que no hay más. Sí mismo, pues entonces muchas gracias a todos, muy buenas noches, ahí tienen el estudio, tienen los pasajes, tienen todo para que le entren, así que hágalo, no le queda otra, hágalo, sígalo, si quiere agradar a Dios, usted bien puede, Así porque es. tiene toda la mano. Buenas noches, nos vemos hasta mañana, ¿verdad? A la Dios misma hora y por mediante, el mismo mañana. canal. Así es. Dios me los bendiga.